¿No tenés la sensación de que falta mucho para octubre igual? Sí, sí, totalmente, puede pasar cualquier Como que cosa. puede pasar cualquier cosa. Los mismos problemas que tenías antes de la devaluación, ahora los tenés con una nominalidad más alta. Y me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el plan de Massa? Y no sabía qué responder, porque realmente nadie sabía de cuán weak-minded es Milei o no. ¿Quién manda en La Libertad Avanza? Si manda Esa es la pregunta. Milei o Villarroel. No ¿Puedo sé, decir que se están matando entre ellos, medio no matando. comiéndose el postre sin haber Sí, cenado? pero bueno, todas las reformas que dijeron que iban a hacer, al final no entran en este gobierno. Claro. ¿No? Javier Diley. Entonces te dicen que es utópico una reforma fiscal y te plantean un país donde ganás $20 por mes. Eso es el Un infierno, país bananero. hermano, ¿entendés? No funcionan esas cosas en Argentina. Y no tenemos ni idea quiénes son los ricos. Y tengamos un espacio, una escapatoria mental a este desastre global. Hola a todos, todas y todes. Estamos en una nueva semana. Ya en septiembre finalizó ese agosto interminable y seguimos en este nuevo lugar. Bello, vamos a decir esa palabra, bello lugar. Y va a ser cada vez más bello, ¿no? Es la idea. La idea es que sea cada vez más bello y que también sea este espacio, no sé si decir el nombre, ¿lo querés decir vos? Delirio, Delirio. está bien, lo dijimos bien. Lo dijimos Lo bien. vamos a ir perfeccionando. Porque es Sí. con E, ese es el problema. No el Queríamos problema, escribirlo mal, ¿viste? Porque el mundo claro. está tan mal que algo mal tenía que tener la palabra. Lo venimos pensando hace un montón, por ahí acá quedó claro más la semana pasada, pero lo venimos craneando hace mucho. Ahora somos más en el equipo. De hecho, hay una persona detrás de cámara que se llama Rocío, que ya la conocen. Y que tuvo la idea de poner esto, por ejemplo, así que tiene grandes ideas. Tiene una mente creativa, no como No nosotros que como somos nosotros. economistas, ¿entendés? Como que la ve, la ve. Totalmente. En, en términos estéticos, pero también estamos armando nuevas, no quiero decir programas porque suena muy tradicional. No, no son programas, son espacios, cosas. Espacios, streaming, YouTube, ¿no? Sobre todo con redes de contenido Sí, de este estilo, ¿no? Más largo, más relajado, para hablar de más cosas que de economía también, porque economía solo es aburrido. no, y también nos pasó que con todo lo que es el resultado de las PASO y demás, es como que de repente uno tiene muchas ganas de, no solo de decir cosas, sino como, bueno, o yo por lo menos tengo ganas de hacer catarsis colectiva, viste cuando te querés juntar con gente, querés charlar, querés entender qué carajo está pasando en esta realidad y creo que la propuesta de Delirio es esa, como tener un espacio donde podamos charlar, donde podamos compartir, donde podamos tener más interacción, porque también vamos a hacer cosas más en vivo para poder charlar y que charlemos y que pensemos y tengamos un espacio, una escapatoria mental a este desastre global. Sí, mental, en las redes, virtual, pero también físico, ¿no? Porque estamos Total. en un lugar nuevo, físico, no estamos ni en la casa de Cande ni en la mía, lo cual es mejor, pero tenemos más espacio para hacer más cosas, para hacer más productos, pero también para hacer más cosas en vivo, cosas, Hashtag productos. producto, para hacer más cosas con ustedes y en Sí, algún momento podemos hacerlo. Estamos trabajando en eso, por eso los baldes con el work tintura. in progress. Sí, total. Así que nada, bánguennos, obvio, pero estamos los dos muy preparados para que este crecimiento sea lento, sólido, como viene siendo todo nuestro crecimiento, no solo en decimos cosas, sino en lo que hacemos cada uno. Así Y somos que más que dos, así que eso es lo bueno. Lo apostando al mejor de todo esto, contenido. claro. Eh, sí, Arrancamos igual, porque podemos. terminó agosto, que fue como un mes interminable, porque además hubo ese punto de inflexión donde estaba como claramente el prepaso y el pospaso. Hoy me preguntaban qué había pasado con el mínimo de ganancias, por ejemplo, la base no imponible, y justo se cambió el 11 de agosto, entonces parece que fue hace 1000 años, pero en realidad no pasó ni un mes todavía. Entonces, bueno, un agosto que tuvo como 2 meses en uno, ya finalizó. Pero ahora en septiembre se viene el dato de inflación de agosto, o sea, cuánto efectivamente aumentaron los precios. Y ahí tenemos como la punta de lo que pasó en Córdoba, que aumentó más del 12% en un mes. O sea, que sería la vuelta de los 2 dígitos de inflación. La inflación mensual, claro. La última vez que aumentó 2 dígitos la inflación mensual fue antes de que llegue Carlos, ¿no? Por ahí estamos. No, eh, fue o sea, en marzo del 91. claro, bueno, antes de Caballo. Entonces, Antes de domingo, de claro, minguito. es cierto, porque a veces parece que hay partes de la historia que se borran, Total. sobre todo que Menem tuvo una hiperinflación previa y que Caballo no asumió con Menem, sino que asume después con la Fundación Mediterránea, que ahora vuelve a tener protagonismo. Pero todo esto nos abre muchas cosas para hablar. Pero pará, Claro, porque abriste por eso eso, pero me volvemos para atrás. encanta, Ah, porque es como que la gente está en esta, la gente, no sé si la gente, pero muchos economistas hablan como diciendo, bueno,
medio que la disputa ahora es ver quién va a ser el Menem del siglo XXI, ¿viste? Si lo va a hacer Milei de una manera más radical, si lo va a encarar Bullrich con Melconian, o si Massa se va a tirar para ese peronismo más de derecha, más conservador. Y es como, chicos, se olvidan de que Menem tuvo toda una crisis previa a esa estabilidad y ese control de la inflación que duró algunos años nada más. Y es como, bueno, no sé si es que fingen demencia o si todos de repente hay un consenso de economistas de que va a haber 6 meses por lo menos de una crisis profunda y que después de ahí se va a salir con un crecimiento para menos. Sí, bueno, eso tiene muchas aristas también. Estamos abriendo el berenjenal. No, pero, por ejemplo, está la cuestión de quiénes van a ser de los candidatos. Por ejemplo, que esto se venía charlando antes, de quién va a ser como un plan de estabilización, quién va a Sí, ser el Menem. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, ahora con Milei primero está el problema de que él no tiene la estructura. Menem era el PJ, había ganado una interna, tenía una estructura muy grande. Milei no la tiene, entonces ahora también hay una discusión de quién le podría llegar a aportar esa estructura de gobernabilidad, si el peronismo que no está con el Frente, con Unión por la Patria, o Macri con los suyos, sí. y después, O un mix o de los una dos. mezcla. Porque uno si ve los candidatos de Milei, hay mucho del masismo, Claro. hay mucho apoyo de los gobernadores. Digo, cuando ves los resultados en las intendencias y en las gobernaciones, ves que hay un apoyo o por lo menos una garantía que se le dio de las estructuras partidarias a Milei en las provincias. Sí, que era sobre lo que hablaba Pagni ayer, que él lo que dejaba ver es que, no sé, por ejemplo, nosotros, no sé si lo llegamos a charlar, pero inmediatamente después de las PASO apareció Macri a decir esa misma noche, a decir que estaba contento por la votación que había tenido Milei también, ¿no? Y que eso le generó problemas adentro, etcétera. Pero al principio parecería como que Milei se iba a recostar más por ese lado, más con Macri, que incluso Macri filtró de que él había dicho que iba a gobernar a través de, bueno, todas cosas inchequeables, pero ahora con, hay varias movidas hacia adentro del peronismo o del peronismo que quedó afuera, de Unión por la Patria, de acercarse a Milei para tratar de darle esa estructura. Y hay otro peronismo que se le está sacando. Por ejemplo, hoy pasó, no, ayer, lo de Santiago del Estero, que le dieron de baja la lista de diputados y al Parlasur, porque se la habían armado ellos también a la lista, el PJ Por ahí de como que está esa teoría de que se les fue la mano, de que creían claro, que no iba a ser tan grande. Y también yo creo que un poco afectó más querer despegarse de la elección nacional que querer fomentar o apoyar la lista de Milei, sino que eso fue como una consecuencia, capaz estoy siendo muy benévola, ¿no? Pero como que eso fue una consecuencia de querer despegarse del oficialismo nacional, que tampoco tiene tanto para ofrecer, o sea, como que en algún punto decís, bueno, fue más por resguardo de las gobernaciones que por apoyar a Milei. claro, Sería la visión más optimista y más buena leche que se puede hacer en este contexto. porque esa disgregación de los gobernadores sigue hasta hoy. O sea, acá yo te daba el ejemplo de Santiago del Estero, pero es uno de los gobernadores que fue a decirle a Cristina que el candidato tenía que ser Massa, por ejemplo, cuando aparecía la candidatura de Pedro y Mansur. Pero el resto de los gobernadores ni Qué siquiera... poquito que duró esa candidatura. Sí. El resto de los gobernadores ni siquiera acató a la suma fija, por ejemplo. ¿No? Que es todo un síntoma de debilidad política, de que Massa no manda al final, porque si hubiese sido, nada, que Massa relanza, que creo que es lo que quiso hacer, relanzar su campaña a partir de medidas populares, que por ejemplo Kicillof recién o sea, la haya acatado ayer, después de una semana. Sí, eh, es verdad que salió el fueron saliendo los decretos, viste que lo habíamos dicho, como se anunciaron un montón de cosas y después fueron saliendo los decretos. Salió ahora también por el Ministerio de Trabajo que tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para pagar ese bono. Hay que ver de nuevo, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa después cómo se cumplimenta. ¿Qué ¿Cómo palabra se acabo de ejecuta? inventar? ¿Cómo Estás se como Melconian. implementa? No, Melconian chicos, inventó palabras también. me levanté 4:30 de la mañana. Pe- Paciencia. pero sí, o sea, por ahora parecería que la mayoría de los gobernadores no van a acatar, porque hay incluso muchos que dijeron, no, nosotros tenemos nuestra propia estructura y no lo vamos a hacer. Pero digo que es más por una cuestión política que de implementación o económica, porque la mayoría de las gobernaciones tienen superávit y tienen plata haciendo tasa en plazos fijos, por ejemplo. Entonces, Yo creo que, o a mí lo que creo que es medio indescifrable cómo va, o por lo menos yo no sé cómo hacer esa ingeniería electoral de qué es lo que puede cambiar de las PASO para octubre en términos de las estructuras de los partidos, porque es verdad que le fue muy bien en las provincias, entonces ahí es donde, si querés dar vuelta a la elección, por ahí deberías estar trabajando, y evidentemente no hay una respuesta tan aceitada entre los gobernadores y Massa.
Sí me preocupa un poco como ciertos consensos que no veo o preocupaciones en términos de, bueno, primero, ¿cómo llegamos hasta octubre? Que esa me parece como la primera pregunta, que es que por un lado falta mucho para octubre, o sea, faltan un mes y medio para llegar al 22 de octubre, o sea, cómo se llega hasta 50 el días, me 22 de parece, ¿no? octubre, Sí. y después probablemente haya un balotaje. O sea, lo que se espera, lo que se pronostica es un balotaje. Es muy difícil que el candidato más votado, que es Javier Milei, el señor que habla con su perro muerto, gane en primera vuelta. Se tendría que ganar como 5 millones de votos, no sé cuántos votos son. O sea, tiene que ganar mucho. O el resto eh, tiene que perder, ¿no? Porque está el tema este, o sea, ellos tienen de que que se ganar y vaya al al mismo voto en tiempo. blanco, decís. No que, por ejemplo, Massa no absorba los votos de Grabois y Para mí, en el caso de Massa, los absorbe muy, o sea, como lo veo más eso, absorbible. lo La digo por la reta, diferencia de 10 puntos que tiene que tener. Sacar sí, 40 y más de diferencia de 10 puntos con sí. que le Y sigue. pero tendría que, como que igual tenés un escenario de 3 tercios. Ponele que si no, o sea, si no se va, ¿a dónde se van? Esa es mi pregunta. No se van a ir ni a Schiaretti. Ojalá se vayan al FIT, pero no la veo. Eh, No sé, no lo sé. El mayor cuestión es que no lo sé. No, yo también creo que lo más probable es que se vaya así en balotaje, bueno, pero y si hay un balotaje siguiendo ese hilo, entonces te queda de octubre a noviembre otro mes más con la economía muy agarrada con alambrecitos y de repente con una inflación que ya es de 2 dígitos, está bien. No es que hubo una espiralización, o sea, evidentemente se contuvo más la inflación, o por lo menos no es que hay una disparada después de esa devaluación irracional que clavaron el día después de las elecciones, que no sirvió para nada porque tenés la misma brecha, tenés, o sea, los mismos problemas que tenías antes de la devaluación, ahora los tenés con una nominalidad más alta. Buenísimo, ¿eh? Refunciona la receta del fondo, re sirve, no sabes cómo me solucionan las cosas. Entonces, ese golpecito que le diste a la inflación ya te dejó una inflación que de acá a fin de año no va a bajar de los 2 dígitos por mes. Ahora, el tema es, no está la economía para que le des otro golpecito, ¿viste? Ese es mi miedo. Como, ¿qué va a pasar si la inflación en agosto sale y es 12, 13, 14? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con las presiones? ¿Qué pasa con la dolarización de carteras hacia el 22 de octubre? dolarización de carteras. Financiera. No, obvio. De eso también habré varias cosas, pero eh, es cierto que no estamos frente a una espiralización, que eso sí sería el 89, ¿no? Haciendo el paralelismo que hicimos 10 minutos antes con Menem, que, o sea, como el escenario de Menem y Cavallo era de venir de inflación del 100% mensual, ¿no? El Claro. 1000% anual, y remarcaciones diarias, etcétera. Pero sí hay un paso previo más preocupante que es este traslado a precios tan rápido de la devaluación, Sí. ¿no? Que antes no pasaba, ¿no? Se salieron varios informes de consultoras que mostraban devaluaciones previas, como la de Kicillof de 2014 o la del 16 de Macri para la salida del cepo, que el traslado a precios se fue dando de a 3, 6, 12 meses, depende del periodo, depende de la cantidad de tipo de cambio y todo eso. Pero que era algo que incluso como economistas en Argentina ya lo habíamos como que se estudia, de que bueno, ahí tarda por la cadena de precios y de las estructuras productivas en trasladarse la suba del tipo de cambio a precios. Bueno, acá fue instantáneo. El pass-through. Claro, ese es el nombre técnico. Acá ¿Cuánto fue, pasa? O sea, claro, ¿cuánto te pega esa devaluación en los precios y cuánto tarda? y acá fue casi Instantánea. instantáneo y sobre todo en distintos sectores, ¿no? Porque ahora el INDEC puede dar 12, 13, no importa, pero los más concentrados, Arcor, aumentó el 30% igual. Y así con las grandes molinos y las grandes Sí, empresas que tienen esa capacidad de hacer el pass-through, nunca mejor aplicado, lo hicieron y no hubo sí. acuerdo de precios que valga. Es más, después salieron a decir de que iban a retrotraer para ir al 5, pero al final no retrotrajeron nada. O O sea, sea, de repente lo que pasó incluso es que el pass-through quedó chico, digamos, como que, voy a decir todas palabras en inglés, pero voy a traducir, que hicieron como hasta el overshooting de los precios, o sea, se pasaron de rosca creyendo que se iba a espiralizar, o sea, adelantándose a esa espiralización, y después no se espiralizó porque también hay que entender que estamos en un mercado de cambios tan controlado que si bien se pasó esa devaluación instantáneamente a precios y esa brecha cambiaria se redujo el primer día y ya el segundo la tenías comiéndote de nuevo el 100%, la de diferencia entre ese tipo de cambio oficial que devaluaste y el tipo de cambio paralelo, bueno, los empresarios están tan acostumbrados a actualizar precios y al efecto que tiene la devaluación en los precios que te aumentaron de más.
Ahora, lo que se logró es que se contengan el resto de los dólares paralelos para que no se siga espiralizando. O sea, para mí la única ancla fue eso y bueno, obviamente el desembolso del Fondo Monetario que trajo un poco de agua y de calma a ese escenario. Ahora, la pregunta es cómo se sale, o sea, mi miedo, porque tampoco me queda claro cuál es el plan de Massa, si efectivamente llega al balotaje y tiene un gobierno propio. Bueno, ¿cómo salís de este esquema? Porque parece haber un consenso seguro entre el plan Melconian y el plan Milei, que uno puede ser más motosierra, el otro menos, pero los dos plantean un plan de estabilización, una competencia de monedas, o sea, una devaluación, una salida progresiva del cepo. Bueno, ¿cómo van a hacer para que no haya un salto devaluatorio que te espiralice efectivamente la inflación si vos no controlás el mercado de cambios? Siento que hablé en chino, Pero podemos pero ir vos me entendiste. desgranándolo, claro. Primero, ayer me pasó algo que en general trato de que no me pase, que es que no saber qué responder en clase. Estaba dando una clase y Está me bien que dicen, pase eso. y Habla de claro, que somos buenos y docentes. estábamos hablando de esto, justamente de esto, y me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el plan de Massa? Y no sabía qué responder, porque realmente nadie sabía de toda la clase. ¿Cuál es, qué propone en términos económicos? Porque hay algunas áreas que sí se sabe, pero en términos económicos es como que es un vacío, ¿no? No se sabe quién va a ser. Que también es difícil, porque si dice, este va a ser mi ministro de Economía y él es el ministro de Economía, es como un No, vacío de poder. sí, a mí además me parece bastante bobo anticipar quién va a ser tu gabinete, por ejemplo. Ya pasó de moda, estamos en el 2023. No, pero si sos un candidato nuevo como Milei, está bien que Para mí des eso le resta, señales. pero podemos retomar eso después. Bueno, No, digo los porque, mercados quieren señales. claro, los mercados, pero la gente no. Si le están votando a Milei porque es anticasta, ¿por qué llamas a la casta? Y bueno, pero Eh, acá ahora lo que está demostrando Milei es que no es tan anticasta, es claro, que es claro, obvio, obvio, obvio. un admirador de Caballo nada Claro, más. no, 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 yo estoy tratando de que no pierda la elección, le estoy dando un consejo. No, Una gana de que necesito que pierda, o sea, nos van a cagar a palo, boludo. Eh, lo que vos decías, ¿por qué Cande dice que hay un problema de que no hay ancla o el problema del ancla es, como Cande viene diciendo en términos muy técnicos, de que la nominalidad está acelerada, es decir, que pasamos de inflación del 13 el año pasado al 7 sobre el final del año pasado, después que se estabilizó y ahora estamos en el 10, 12, 13, el problema es una variable que trate de frenar un poco o sea, que haga de ancla para traer los números que se están yendo. Eso ¿cuál es la que pareciera que vaya a ser esa variable? El tipo de cambio oficial, ¿no? Porque devaluaron el lunes pospaso, pero lo dejaron ahí y anunciaron que lo iban a dejar ahí y parecería ser, no lo volvieron a tocar y parecería ser que se va a llegar por lo menos hasta octubre, es muy cortoplacista, pero por lo menos hasta octubre con ese tipo de cambio. Entonces es como que Massa trata de que le crean de que se va a llegar de esa forma hasta las elecciones. La cuestión es que no le creen, ¿no? Por eso Un está la poco fuga le de precios. creyeron igual porque si no se hubiese espiralizado. O sea, en algún punto lo contuvieron. Sí, o sea, Hubo depende una cuál. contención, hay una estabilidad en esos dos dígitos. No es que estamos en dos dígitos donde sigue estando eso que se vivió el lunes, que es que hay locales que no abren porque no tienen lista de precios o gente que no vende porque prefiere quedarse el stock. No Sí. estamos en esa situación todavía. Es como que estamos siempre paulatinamente peor, pero no está ya. No, pero el problema acá es que hay sectores que pueden no creerle o cubrirse de que no le creen a Massa, entonces suben el precio un montón, Sí. más que el resto, y después esto lo terminan pagando las pymes, los comercios de barrio, muchos tienen que cerrar o pierden clientela porque tienen los productos más caros y no lo pueden bajar. Pero es como que hay sectores como en las grandes empresas que lo pueden hacer. Hay otros que, por ejemplo, no le creen a Massa y compran dólar futuro y los Sí. dólares futuros no le creen a Massa. No en la misma cuantía que no le creían a Kicillof en el 2015 que no iban a salir, pero Sí. bueno, es de meterse en otra cosa. Pero hay una apuesta en ese sentido. Ahora, ¿qué hizo Massa hoy, por ejemplo? Anunció o reglamentó lo del dólar Sí. soja que habíamos charlado. Entonces, Lo anticipamos acá, chicos. O sea, se reglamentó en el boletín oficial, nosotros ya lo habíamos dicho. ¿por qué? Porque también, como decía Cande recién, está el problema que mantener como ancla el dólar oficial, pero también que no suma a la nominalidad los dólares paralelos, ¿no? Que si hay una corrida contra el blue, medio que eso presiona para que suba el oficial. Entonces, El tratan de tema juntar ahí dólares por ese lado.
Para mí hay un punto, no quiero ser una economista termo, o sea, no quiero solo mirar Excel, ¿no? Así que me pueden bardear por esto. Pero hay un punto que es que el dólar no está bajo en términos históricos. O sea, pensando en el blue, ¿no? Que está 7.30, 7.40, 7.50 en los malos días, no es un valor que sea bajo en términos históricos. El Ahora, blue, el blue. pero vos viste, no voy Y el MEP y el a CCL profundizar eso. tampoco, El menos. contado con liquidación llegó a estar en 800 la semana pasada y ese valor era en términos reales, descontando la inflación, más alto que el 4,30, 4,50 que fue después de la convertibilidad cuando estalló todo, lo que había dicho Cande, no overshooting. Por eso llegó a 800 y empezó a bajar el contado con liquidación. Bueno, a eso voy. Hay un dólar que ya es un dólar que involucra mucho riesgo, o sea, que ya se está adelantando a un escenario negativo. Entonces, en algún punto pienso, sí, obvio, si uno ve los dólares de los procesos hiperinflacionarios, sí se dispararon, obviamente, se disparó en el 89, se disparó en el Rodrigazo, o sea, todo eso tenés un punto que es tipo, sí, estaría 2.000 pesos de ahora, ok, pero eso es el dólar megapánico, o sea, es un dólar que no se sostiene en Y el que dura tiempo, poco son tiempo, claro. picos de caos absoluto. Entonces, también ahí pienso, no es la misma situación de 2015, donde vos realmente tenías un tipo de cambio que estaba mucho más contenido en valor real. Ese 3.50 de dólar oficial hoy no está tan atrasado. Entonces ahí deberías tener alguna herramienta. El tema es que no tenés reservas para poder defender, si se quiere, ese dólar a 3.50. Entonces, si te hacen una corrida fuerte, o sea, si de repente tenés un candidato que gana y que dice que va a dolarizar o que va a hacer una competencia de monedas, bueno, ahí el peso no vale nada, porque entonces yo acepto cualquier valor del dólar, porque con tal de no quedarme en pesos, me quedo en cualquier cosa. Pero hay algo, si bien Milei salió como candidato más votado, hay algo del mercado que no cree eso, porque evidentemente hay no te digo un techo, pero hay una contención en ese valor del dólar. Sí, sí, o sea, hasta tal punto es así que en el peor momento de Kicillof y Cristina en 2015, 2014, la brecha entre el paralelo y el oficial llegó a estar el 50%, pero estaba en 30, 40. Ahora estamos al 100 y está naturalizado, o sea, naturalizado no, pero es como que Sí, uno, normalizado. claro, hace años que está en el 100 y cada vez que se trata que hay estabilidad, no se puede, se llega a bajar al 80. Más o Sí. menos, o sea, cuando asume más a fines del año pasado que parecía que salud, Ah, que parecía que estabilizaba de alguna forma la situación, nunca se logró bajar la brecha del 80% y pasó el lunes pospaso, que devalúan, o sea, a mí ese mismo día me preguntaban para hacer un video, che, bueno, pero la devaluación de masa es para tratar de cerrar la brecha, ¿no? Y no sé, eso ¿cuánto va dice, a durar? claro, 2 días. eso dice el FMI, pero Es que eso pasa con las recetas del fondo y con las recetas ortodoxas, que de nuevo no es un tema que, bueno, digo, después hablamos de lo ideológico, pero no es que es, no, como lo dice el fondo, estamos en contra. No funcionan esas cosas en Argentina, porque para entender los precios en Argentina es importante entender el comercio exterior, es importante entender la balanza de cambios, es importante entender lo que exportamos y cuántos dólares nos entran para eso. Entonces hay una cuestión ahí, yo hablaba el otro día con un Cabify, que me llevaba a mi casa, que él había trabajado en el mercado central. Y yo, periodista de alma, dije, señor, necesito hablar con usted, que trabajó 20 años en el Banco Central. Adivina quién había votado. en el mercado central. Sí, Ah, dijiste Banco Central en el recién. mercado central, perdón. No, comerciante. Comerciante, ¿viste esa gente que es comerciante? O sea, no estudió para ser comerciante. Es comerciante de toda la vida. Su padre era comerciante, su hijo es quien maneja el negocio hoy en día. O sea, un Claro. señor que además es tan comerciante que no puede ni dejar de trabajar de grande y se pone a laburar con el auto, ¿entendés? Como el arquetipo de comerciante argentino que necesita hacer plata. Hay una que me había votado. ¿A quién había votado? A Milei. Sí. Y me decía, no, porque a Y mí me hoy, llevaban la lista de precios de la Serenísima y me venían con aumentos y yo cada vez tenía menos margen, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le digo, ¿y vos viste que mi ley dice retenciones cero? Tipo, ¿qué te pensás que va a venir de lista de precios? O sea, ¿realmente crees que porque dejen de emitir a vos te van a bajar los precios? Hay un nexo ahí que yo no sé cómo hizo mi ley para que la gente crea que porque se deja de emitir, o sea, que porque vos tengas un shock fiscal, un shock de política fiscal y dejes de emitir y tengas déficit cero, vas a resolver el problema de la inflación en Argentina, mientras que no resuelvas el tema de los derechos de exportación y de las retenciones. O sea, que vos no resuelvas el tema de precios relativos
del comercio exterior. Eso ahí hay un trabajo que hay que hacer de explicar la Porque es formación de mucho más difícil de precios. explicar. Bueno, pero chicos, no sé, o sea, ¿cómo se hace el nexo de, sí, como el gobierno emite, entonces a mí me llegan las listas de precios sobrefacturadas? Tampoco me parece algo sencillo de... Hay muchos papelitos la y conexión esa no me parece sencilla de hacer. es un trabajo que viene igual desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, De este traspaso de sí, la lo dice el emisión. FMI hace 50 años. Sí, no, y todos los medios desde hace mucho tiempo, es como todo el tiempo Sí, el se problema es la machaca sobre eso. emisión, la maquinita, te estás copiando mi ley. Claro, 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 claro. El punto, no sé, o sea, creo que es un problema en sí mismo. Tampoco es, o sea, el problema es que tampoco es cuestión de que hoy se esté emitiendo mucho. O sea, se está emitiendo, Exacto. pero para pagar las LELIQs. La base Para monetaria pagarle a los bancos, está chicos. en mínimos históricos. De los últimos 20 años está por debajo del promedio histórico y viene cayendo. O sea, la base monetaria es lo que circula realmente en la economía. Sí, los billetes. Lo que crece son las Em, LELIQs y son las ganancias de los bancos. Los bancos del año pasado a este tienen Galicia tiene 250% aumento de su tasa de beneficio desde el año pasado a este. O sea, el margen bruto de no, ganancias. hay claros ganadores, que son los bancos, pero también es el sector exportador. No, obvio. El punto es que ellos no presentan balances acá. Pero entonces uno nunca sabe. Bueno, pero en esa conexión con emisión, yo lo otro que le decía es, perfecto, yo también creo que hay que ponerle que creo que hay que tener déficit cero, por más que ningún país de la región tenga déficit cero, pero no importa, ponerle que te digo, sí, dale, vamos al déficit cero. ¿Por qué hay que reducir el gasto público? O sea, ¿por qué tu reducción del déficit es con despidos y caída del consumo? O sea, yo lo que le quería explicar al chabón, que era comerciante, o sea, el chabón se dedica a venderle al mercado interno, le vende, o sea, literal, agarra grandes multinacionales y las vende mayorista en el mercado central. Entonces, vos necesitas a alguien que te vaya a comprar, querido. ¿Entendés? Pero, Entonces, vos no tenés que pedir que la gente tenga menos plata en el bolsillo. Vos tenés que pedir que paguen más, o sea, que entre más guita al Estado de la gente que más tiene. Por ejemplo, la que exporta. Por ejemplo, los sectores mil concentrados, no vos que le vendés al mercado interno. Como que hay algo ahí donde se unifican la gente más rica de este país, que no le vende nada al mercado interno, sino que vende todo afuera, y una clase de pyme que no es esa, que es la que paga muchos impuestos, que es la que ve la factura y ve el Estado y dice, no, porque el Estado me roba la plata. Bueno, pero desmenucemos eso. claro, para mí hay dos cosas que se dan al mismo tiempo. Una es esto de que del ajuste, ¿no? De que si para emitir cero hay que hacer un ajuste, como por ejemplo no te das cuenta de que te van a ajustar o van a ajustar no a vos, Claro, pero ¿quién van a por ajustar? ahí ajustan a otros que son los que no van a poder comprar. Bueno, pero los que proponen eso no es Milei, es Patricia Bullrich y Larreta, que se estaban peleando por ver quién ajustaba más. Milei no dice que van a ajustar a la gente, Milei dice que van a ajustar a los políticos. Es Bueno, distinto. pero ajustar el gasto público es Pero echar eso lo empleados sabemos vos y yo. Ellos públicos. no saben, la gente no sabe en cuánto, cómo está compuesta, cuál es la composición del gasto del Estado. Y tampoco tiene por qué saberlo. Bueno, pero son las jubilaciones. ¿En Pero qué no lo creen que se saben. va la plata del Estado? Pero, La clase política es chiquita, o sea, parece mucho, pero vieron que son siempre lo mismo. Bueno, es porque son pocos. y el problema es que también son pocos, pero es fácil de señalar. Y además son ostentosos muchos. Además, cuando uno. Después quiero retomar lo otro, me voy a olvidar, pero no importa. Lo que cuando. El otro día me ponía a pensar, porque cuando yo miraba el mapa, por ejemplo, de Sí. cómo la vida de Milei en las ciudades más chicas, no en la concentración que estamos acá, ¿no? Y ahí es donde más se ve, no sé si la ostentación, pero esto de la casta Sí, la política, diferencia entre el que es funcionario público. o incluso el que tiene, o sea, de verdad hice el ejercicio de ir a un bar de que iba a tomar algo en Comodoro, por ejemplo, Sí. que ahí te conoces, ¿no? Más o menos te conoces entre ellos, entonces yo que no vivo ahí, voy, me siento y le pregunto a mis amigos que viven ahí, che, ¿y este de qué está laburando? ¿No? Algo típico que uno hace cuando no conoce a la gente o no la ve hace 10 años. Y entonces te dicen, y no, este se puso una constructora y nada, tiene la constructora. Y este no, es dirigente de tal club. Y este no, Mirá es los el amigos socio. que tiene Nada, Gonza. amigos no, gente que no Nadie, veo, ningún obrero, gente ¿viste? que no veo hace mucho. Mis amigos sí laburan, por eso me dicen, no, este es un hijo de puta, me dicen. Pero esto es gente dirigente de clubes, constructora, hace negocio con el Estado. Y bueno, esa es realmente la casta que yo creo que hay gente, que la gente que votó a mi ley dice, basta, esta gente solamente está llena de guita porque es amigo del que tiene que ser amigo y yo que laburo las 24 horas no Ok. puedo llegar a eso. Entonces, a los que hay que ajustar es a esos. Creo que para mí puede ser, no sé, se me ocurrió esta semana, puede ir por ese lado el tema del ajuste
que era, o sea, Bullrich y Larreta proponían el ajuste al gasto sí en jubilaciones, sí en reformas laborales, sí pero Milei nunca habló de eso. Dijo, No, y bueno, hay de que, hecho cambiaron el claro, discurso ahora. por eso, porque era Es invotable. lo que decía Durán Barba, de que vos no le estás prometiendo un futuro a nadie, o incluso que lo que decían en el kirchnerismo, ustedes están haciendo amenazas de campaña, no propuestas. Y por el otro lado, que al mismo tiempo, como son sectores que pagan muchos impuestos porque lo ven, porque las pymes objetivamente es así, pagan muchos impuestos para abrir, para el comercio, etcétera, en las provincias ingresos brutos, ¿no? Entonces, si nosotros venimos de los 12 años del kirchnerismo y ahora estos años donde no, hay que pagar impuestos porque el gasto público es beneficioso para que mejore la economía, y eso no pasa hace 8 años, bueno, ya está, ¿para qué voy a seguir pagando impuestos si mis impuestos no van a que mejore nada? Estamos Es cada vez que peor. hay una discusión muy importante que es la discusión fiscal, que es que sí, hay que aceptar que las pymes pagan muchos impuestos. Y nosotros como personas pagamos muchos impuestos. Tenemos 21% de IVA gracias a Minguito. Entonces, también hay un recorrido histórico donde hay que entender que esta gente, la forma de recaudación que tiene es justamente con que lo paguemos todos igualmente. Entonces genera mayor efecto de concentración del ingreso y por ende genera más problema de consumo. Entonces te va a afectar o directamente o te va a afectar indirectamente. Entonces a mí me flashea un poco cómo ganó el discurso una teoría económica que en realidad lo que propone es esto, ¿no? Que lo dijo Milei 1000 veces, que volvamos a hacer el modelo agroexportador, primero en un mundo que no es el mundo del capitalismo del siglo XX, y segundo, eso, con una población que no puede contenerse en ese modelo agroexportador, Sí. o no con las condiciones de vida que tenemos hoy. Claro, sí, el problema es que por ahí, más allá de que nosotros lo discutimos como algo teórico o de escuelas del pensamiento, en los hechos se traduce en esto, ¿no? De que las pymes, un laburante o un comerciante, alguien que labura en una empresa mediana o chiquita, en lugar de sentirse identificado con el laburante o un o pyme de otro rubro, se siente identificado o se siente más cerca de, por ejemplo, las Paolo empresas Roca. agroexportadoras, claro. Pero Sí. porque también es un trabajo que se viene desarrollando desde hace mucho, que Sí. implica esto, no somos nosotros, el sector privado, que venimos escuchando hace mucho, contra el Estado, que nos cobra un montón de impuestos para que estos ñoquis vivan sin laburar. Que si uno pasa lo que contaba recién, uno lo ve en los hechos y dice, bueno, acá hay algo que funciona mal. El problema es hacer esa diferencia, ¿no? Que en realidad los que no laburan son Pablo Roca y que además se embanderan con las banderas de las pymes, ¿no? Cada vez que ellos hacen un evento dicen, no, este es un evento para el fortalecimiento de las pymes y laburan y están haciendo eventos con esos logos que no representan. Sí, eso también hay algo en esto que hablábamos la vez pasada de los horizontes y de problemas sistémicos que estamos enfrentando, que es como, bueno, el aspiracional, ¿no? Cómo funciona esa idea de que yo te digo que los ricos tienen que pagar más y vos, que tenés una casa y un departamentito en San Clemente del Tuyú, crees que te estoy hablando a vos. O sea, como la lejanía que tenemos con entender realmente quiénes son los ricos. Y ahí hay algo que yo bardeo mucho de la ciencia económica, que es que nos dedicamos mucho más a estudiar la pobreza, o sea, entendemos bien quiénes son esos grupos vulnerados, más o menos que tenemos, de hecho están los listados de los beneficiarios públicos, tenés canales de televisión diciéndote cuánto cobra según los hijos que tiene y el lugar donde está, y es como que podemos identificar específicamente quiénes son las y los pobres en nuestro país y no tenemos ni idea de quiénes son los ricos. O sea, no tenemos ni idea ni de la dimensión de la riqueza de la que estamos hablando. Entonces pasa esto, de repente alguien que tiene una casa y un departamento y una camioneta flashea que es el rico de la Argentina. No, hermano, lamento decirte, no sos el rico de la Argentina y además vivimos en un país latinoamericano. Nuestra clase rica no es tan rica como los ricos de otros países. O sea, no son como los ricos yanquis, por ejemplo. Son ricos menos ricos que los ricos del 1%. Ahora, es como que está todo hecho para que estén blindados de esas discusiones y no podamos discutir, y eso es lo que a mí me preocupa de estas elecciones, que tampoco es que Massa está discutiendo el esquema de derecho de exportación o de dónde vamos a sacar más recaudación tributaria para llegar a ese déficit cero. Eso no se está discutiendo. El FMI por ahí en la pandemia tenía una perspectiva un poco más progresiva y ahora se olvidó. Y ahora volvió a sus orígenes de que, bueno, de que ni idea, Occidente va a seguir funcionando así mal. En teoría, igualmente, o sea, para llegar al déficit cero,
supuestamente si vos subís los impuestos, el FMI no dice nada. Total, estás tratando de llegar al déficit cero, ¿no? Por lo menos Pero este viste es que el la discurso. pandemia estaba como muy focalizado en aumentar los impuestos a los más ricos. También hubo todo un proceso de concentración del ingreso a partir de la pandemia que bueno, era como, che, chicos, todos estamos peor. No, mentira, no todos estamos peor. Las mayorías estamos peor. O sea, toda la gente con la que nos rodeamos estamos peor. Pero hay gente que está mucho mejor que antes de la pandemia. Entonces hay que empezar a... Digo, eso no es sostenible en términos del propio sistema. Entonces es como, bueno, ¿hasta dónde se puede contener? Y no veo esa discusión en las elecciones. Y tampoco, dándole la derecha a Massa, tampoco sé qué tanto puede desarrollar Massa de cuál sería su gestión, porque está todavía siendo ministro de Economía en el marco de un programa con el fondo y donde nadie lo votó. O sea, es la persona que más poder tiene en el gobierno ahora, pero todavía nadie lo votó para que sea el presidente efectivo de este país. Pobre Massa, ¿no? Pobre Sergio. Recemos por Massa. ¿Lo viste? Yo lo vi medio mal, boludo. Y Ay, si le está, o sea, realmente está solo. está Eso es cansado. lo que dicen los compañeros kirchneristas, de que lo dejaron solo. O sea, la jefatura de campaña Sí, pasó de ser Guado de Pedro a ser su esposa, ¿no? Es todo un síntoma Malena. de Malena. Por eso es todo un síntoma de tener que, Fragmentación. sí, de tener que resguardarse en su núcleo íntimo, más duro, más cercano. Te juro que me pone Eh, muy mal porque siento que hay muchas chances de que... Porque Bullrich, siento, no sé, también hoy veía una cosa de Wall Street que Milei va a mandar a gente allá a ver si logra convencer a algún yankee de que le tire algún dólar. La veo muy difícil. Ya hay muchas experiencias de outsiders que no funcionan en la economía mundial, pero como que decían, bueno, el mejor candidato para ellos es Bullrich. O sea, la mejor candidata es Bullrich. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen todo lo que quieren. O sea, como que tienen la institucionalidad, pero tienen el te cagan a palos. Y ajustan ferozmente todo lo que tienen que ajustar. Ahora, yo no veo esa posibilidad, pero porque creo, tal vez me equivoco, pero creo que es muy difícil que haya un balotaje Milei-Bullrich. También me parecía difícil que salga Milei y que salga Bullrich en la interna, así que me puedo estar equivocando. Pasa que ahora hay Pero, números, ¿no? ¿cómo? Ahora están los números de las PASO. Claro, como que no me dan los números. A mí no me dan los números. Pero dicho eso, entonces, entendiendo que hay un balotaje Milei-Massa, decís, bueno, no sé cuál es la perspectiva, ¿viste? No, o sea, es que el problema es que hay O sea, creo que muchos. Milei puede ser presidente, esa es mi Claro, preocupación. no, obvio, salió primero. No estoy preparada Eh, ni mental, ni física, ni emocionalmente para que este tipo, que estaba en los canales de televisión y era simplemente un personaje televisivo gracioso, que igual yo siempre dije que estaba mal todos los minutos de tele que le hay que ver el daban, archivo. pero no importa. Más allá de eso, porque ahora ya está, la gente lo votó, es muy preocupante. Sí, y sobre todo, o sea, que no hay fuerza por el resto de del espectro que parecería de los tercios. No, el único que actúa incluso como si fuera a ser el próximo presidente es él. El resto Ay, es como es un terrible. desbande. O sea, el kirchnerismo o el peronismo es un desbande, ¿no? A mí me da toda esa sensación si ni siquiera acatás a la suma fija de masa es porque ya está. Es muy probable que esos gobernadores estén negociando con Milei o con Pato Burrich o lo que sea. O sea, de hecho hay pruebas de algunos que lo están haciendo. ¿No tenés Eh, la sensación de que falta mucho para octubre igual? sí, sí, totalmente, puede pasar cualquier Como que cosa, puede pasar cualquier cosa. pero, pero eso, y que los empresarios ni siquiera, o sea, se quejen hasta de dar un 30 lucas en 2 cuotas, sabiendo que están ganando más, cada vez ganan más, mientras el resto de la gente gana cada vez menos, frente a lo que puede ser un salto al vacío de Milei, también muestra un poco de en qué están jugando ellos. Capaz que no es tan mala idea de que gane Milei y esté unos meses haciendo un No, ajuste en el gobierno. Y también eso está. piensan los empresarios, decís. Y puede ser, no se Y sabe. pero Es, no saben nada de la historia es una, argentina, loco. es una apuesta al Aprendamos vacío. de la historia argentina. O sea, el salto al vacío no sale bien. En lugar Nunca sale bien. o sea, ¿cuál era el escenario previo a conocer los resultados de las PASO? El escenario que tenía el establishment en la cabeza o por el cual hacían apuestas. Y que ganaba Larreta, que Eran, ganaba que Massa era el candidato más votado, que Larreta ganaba la interna de Juntos por el Cambio y Milei salía tercero. y iban a un balotage la reta Massa. La casta. Y era un gran escenario para los empresarios. Bueno, ahora que Massa sea competitivo, parece que no les más porque no le tiran una.
O sea, ayer anuncia el dólar soja y como siempre los sectores del campo se vuelven a quejar de vuelta, ¿no? No hay Tiene el una... apoyo del sindicalismo, que no es menor. O Los sea, lo sindicatos se hizo están juntando en con Milei Parque también, Norte. Sí, bueno, con el de la UOCRA, que es como el de la OIT, que era el que, con el que obviamente se iba a juntar. No me sale el nombre ahora. con Gerardo Martínez. Con Gerardo Es Martínez. el sindicalista más casta. Claro, te iba a decir, Es el que va a la dentro EPACNI de... cada 6 meses. No Eh, es el... Es el que se saca fotos con la EA. Pero bueno, se juntó. Ay, Ellos eran los que em, estaban con la candidatura de Massa. Qué sé yo, también es un síntoma. Por ahí están pensando en que, bueno, Milei es un poco débil mental y lo pueden rodear y tratar de qué empujarlo. horrible ese concepto. Como estaba pensando en Star Wars. Viste Ah, que los Jedi Mind Tricks solo no, no lo funcionan en, vi. en los débiles mentales, entonces No así lo le puedes vi. controlar lo puedes controlar. ¿Tenés una remera de Star Wars también? Este es el momento nerd del podcast. Y sí, pero bueno, ya terminó. Entonces lo pueden controlar a partir de rodearlo. O por lo menos eso parecería ahora con tan Sí. poca información que tenemos, pero que era lo mismo que se decía hace unas semanas de Macri, de que Macri supuestamente le decía a sus amigos de que si gana Milei yo voy a gobernar a través de él. No, ¿y sabés qué hizo bien? O sea, que a mí me parece muy bien en términos de que uno quiere reconstruir qué es lo que va a hacer Milei. Y la estrategia fue dar tanta información distinta, porque hay como 5 planes Vos de decís que fue una dolarización distintos. estrategia. Te juro que es como hay tanta información tan distinta que el resultado final es no tenés ni idea, porque se dicen tantas cosas desde distintos asesores que decís como, ¿qué va a hacer? Ni idea. O sea, capaz hace un gradualismo extremo, capaz hace un shock de una, capaz, viste, como que no te queda claro. Y de nuevo, esto que charlábamos la semana pasada, que es como, bueno, no sé qué tanto es Milei y qué tanto es el entorno de Milei. O sea, qué tanto es él y qué tanto es la gente que lo rodea, como el acto ayer de Villarroel, que decís, ¿te parece? Sos el candidato más votado y salís con la parte más putrefacta de tu campo, o sea, con la gente más reaccionaria. Porque yo no creo que el 29% de la gente que lo votó a Milei es fascista. Realmente no lo creo. Para nada. Creo que hay un gran porcentaje de voto bronca. Ahora, hay un núcleo fascista. Eso está clarísimo. Yo no sé si es del 5, del 6, del 7, del 8, del 10. No lo sé. Pero que hay un núcleo que es muy reaccionario y que realmente cree todo lo que se dijo en el acto ese nefasto que se hizo ayer en la legislatura, estoy segura, que es la gente que quiere revancha de los 40 años de la democracia, no es que quiere revancha de ahora. Eso no tengo dudas. Ahora, ¿vas a sacar eso en campaña? Para mí no es lo que más garpa en términos electorales. O sea, para mí no es lo que más garpa en la vida, pero en términos electorales pienso capaz la gente que lo vota, que no es fascista y que simplemente está enojada, dice, bueno, pará, yo tampoco quería hacer un perdón a los genocidas, ¿viste? Como, no sé, capaz soy muy optimista. No, no sé, Creo mucho en la gente. para mí pueden ser varias cosas. O sea, una que puede ser que se haya pasado de rosca a Villarroel, o que Villarroel esté intentando ver hasta qué punto puede avanzar Claro. en su agenda de negacionista, em, haciendo esto, como probando hasta dónde llega la cuerda. Es raro entre medio de las elecciones, acuerdo, porque yo comparto con esa caracterización de que ellos no son fascistas, que su armado sí lo es. Hasta incluso yo dudo si él es fascista. Ahora no, pero en su momento lo dudaba. Porque él no era negacionista de la dictadura y a partir de que lo rodea esta gente sí lo es. Entonces, no sé, o sea, el punto es que creo que por ahí están tratando de ver hasta dónde llega, porque tampoco son lo mismo, ¿no? Milei y Villarroel no son lo mismo. No, Entonces ahí también pesa cuán weak-minded es Milei o no. ¿Quién manda en la libertad avanza? Si manda esa es la Milei pregunta. o Villarroel. Después de que no había tanta gente defendiendo ese acto, sino que eran las mismas caras de siempre, Sí. de los influencers de ellos que salen en redes y de sus candidatos, pero no había, ni siquiera Milei no fue, no estaba esa gente como dando la cara, como diciendo nos vamos a plantar. Yo pensé que hasta se podían caer a trompadas, ¿no? O sea, la situación podría haberse dado. Fue una situación hipertensa. Claro, entonces creo que puede ser esa como una posibilidad de ese lado y por otro, no sé, que sea como esa disputa a ver quién puede avanzar más hacia adentro de la propia estructura de mi ley. No ¿Puedo sé, decir que se están matando entre ellos, medio no comiéndose matando. el postre sin haber Sí, cenado? no matando, pero tratando de ver, o sea, quién avanza más hacia adentro de la propia estructura, porque ahora se acerca Medio cada la vez que más gente. hizo Juntos por el Cambio de 2021 a Claro, 2023. hay cada vez más gente acercándosele porque todo el mundo quiere ser amigo del campeón y puede ser que también vaya por ese lado. Pero también lo otro que a mí me llama la atención es que
o sea, es terrible el mensaje de Villarroel y Sí. eso estamos muy en contra, etcétera, pero que eso sea el único tema que se habla en los medios y durante esta semana, estamos en martes, ¿no? Pero el lunes y hoy, y que sea el único tema de agenda, cuando estamos en una campaña electoral, cuando la economía está como está, etcétera, es que la victoria de Victoria y de Milei es total, porque nadie Es puede marcar plantear la agenda, nadie puede sí. marcar una agenda distinta y nadie se esfuerza ni, o Bueno, sea, Estela de Carlotto decía eso un poco, ¿no? Como, claro, che, esto no es un tema, porque además la mayoría de los genocidas murieron, o sea, están muertos, estuvieron presos, como que ya hay un montón de victorias. Ay, me hace mal ahora cada vez que digo victoria, pero hay un montón de conquistas en relación a Memoria Verde y Justicia, y hay una sociedad que respondió también cuando fue el 2x1 a los genocidas, digamos, como que hay una sociedad muy activa en términos de memoria. También hay un núcleo duro fascista, sí, siempre lo hay en todos los países, y estamos en un momento del mundo donde evidentemente eso emerge más. Pero no es un tema, o sea, es un tema porque ellos hicieron ese acto en la legislatura, si no, no es un tema. Yo lo que creo es que eso por ahí les puede restar, evidentemente ellos sienten que les puede sumar, pero adhiero a que le saca el foco a, bueno, qué es lo que van a hacer en términos económicos, que Milei hace mucha agua porque se contradice todo el tiempo y porque no tiene una línea clara dentro del equipo económico. Tiene gente medio de todos lados que dicen distintos planes, donde ninguno me parece ninguno me parece un plan de estabilización muy serio. Y Bullrich, que no sabe nada de economía, increíblemente estando hace 40 años en la política económica, mandó a Melconian para que sea su varón que habla de economía para todos y todas. sí, o sea, el Eh, principal problema de Milei es que no hay equipo económico, sino que como que al Milei, al ser Milei, ¿no? El ego tan grande de poder responder sobre sí. todo, de hablar sobre todo, de No solo enroscarse él el ego solo. grande, dicen que es un buen economista, chicos. Es pésimo. O sea, te responde con cosas del CBC de economía que me lo puede contestar cualquier pibe del CBC. Sí, sí, pero o sea, creo que al mismo tiempo, ¿por qué si él está avanzando en tratar de mostrar gobernabilidad, ¿por qué no define por lo menos o hace una foto de un equipo económico como hizo Bullrich, porque no lo tiene, porque solamente tiene asesores, porque no quiere nombrar un ministro de Economía porque va a ser él, o él piensa que va a ser él, que va a ser él todo. Eso va a salir mal. Eh, pero que eso genera que haya disputas Sí. internas en su propio espacio, en su club de amigos, y en que, no sé, él dice que va a dolarizar en 29 meses, no, en 24 meses, 9 a 24 meses, después dice otra cosa, después dice competencia de monedas, Claro, depende cómo dolarizar. Además, no está Ocampo nada dice claro. dolarizamos mañana, y ¿cómo se llama? Diana Mondino dice que no. Yo creo que ella está en contra de dolarizar, pero no lo puede decir. No, Diana Mondino es igual, o sea, increíblemente porque es una señora muy fascista, pero Es la más parece centrada. el centro, ¿viste? Como que ella dice, no, no lo escuchen tanto a Milei, es muy bocón, como diciendo tranca, tranca que no va a estar él, Es la tranca que madre. Es estamos. como si fuera la madre que Sí, le sí, es va. tipo garpa, pero tranqui que estamos nosotros atrás. Sí, y cada vez parece más eso de que la dolarización haya sido un buen hit electoral, que lo fue, lo es. Sí. El problema es que lo puede llegar a perder si sigue en esta, ¿no? Desde acá las elecciones, si sigue tratando Yo de. no sé si puede perder tanto porque ¿a dónde se van esos votos? ¿Qué se van a ir a Bullrich? No, no sé. Mm, No sé. O sea, igualmente si él se queda en estos votos con los que está, sí. no va a haber más gente que lo va a ir a votar porque él va a dolarizar, sino que no va a traer nuevos votos. Y pero un poco el ganador atrae un poco de votos. O sea, ponerle, sería de nuevo un escenario de tercios, octubre, y tendrías un balotaje en noviembre. Claro, puede ser. Un balotaje poco con mucho voto en blanco. Por ahora igual no parece ser el escenario porque él lo tira, pero es cosas que nosotros solo nos enteramos nosotros, ¿no? Sí. No es algo que él No, no, está diciendo. el señor este del mercado central me decía dolarizar. Y yo era como, no estuviste escuchando las noticias últimamente. No Claro, por eso. estaría diciendo que no va a llegar eso tan rápidamente como crees. Marra dijo, no es por ahí, no se hace en la próxima gestión y lo hace otro gobierno. Sí, igual eso es verdad que lo dijo en Intrusos, no, en Intrusos no, en Intratables, y estaba hablando de otra cosa, fue medio un furcio. O sea, si vos ves todo el video, no dice Yo lo vi exactamente eso. todo, ¿sí? Sí, habla de las jubilaciones, de la reforma previsional, y Claro. lo tira ahí, pero medio que se Dice, le por va. ejemplo, la dolarización puede ser. Sí, pero él mismo dijo como que había flasheado. Pero bueno, todas las reformas que dijeron que iban a hacer, al final no entran en este gobierno. Claro, Javier Delay. No Claro. sé quién inventó eso, pero me parece fantástico. Me Pero encanta el troleo, perdón, ¿no? Muy básico lo mío, pero me encanta el troleo a los pubertarios. O sea, yo entiendo que se construye con amor, pero también hay que empezar a boludear, chicos, porque hay cosas que decís, dale. O sea, no, y confrontar, porque si y ellos bardean confrontar. todo el tiempo, ¿por qué no los vas a bardear vos también? Total.
Total. Y Eh, además no tienen plan. O sea, como que hay algo de la falta de proyección donde no hay un plan donde no termines con un sueldo de $20 por mes. Entonces, eso no es un plan.